Un saludo especial para todos mis seguidores. Estamos en Mate Javi. A continuación desarrollaremos el siguiente tema. Factorización de trinomios. Vamos ahora a estudiar los siguientes trinomios. Hay tres tipos de trinomios. El trinomio de la forma ax2 más bx más c, x2 más bx más c y el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a mirar la diferencia entre ellos. ¿En qué se diferencian estos dos primeros? En el coeficiente del primer término. Ya sabemos que cuando el coeficiente no se lo ve es un 1. Y acá esta letra A me está diciendo que es un número distinto de 1. O sea que esa es la diferencia que hay entre estos dos trinomios. Que este trinomio, el primer coeficiente es diferente de 1 y en el segundo trinomio el coeficiente del primer término es 1. Esa es la diferencia que hay entre los dos trinomios. Para factorizar trinomios, los trinomios deben estar ordenados en forma descendente, o sea, de mayor a menor, o sea, elevado a la 2, elevado a la 1 y elevado a la 0. O sea, que va disminuyendo. Y siempre que usted le saque la mitad al primer exponente, ese debe estar en el exponente del segundo término. O sea, que si el exponente del primer término es 2, la mitad de 2 es 1. El exponente del segundo término debe ser 1. Para poderse factorizar, de lo contrario, no se puede factorizar. Si el exponente del primer término es 4, le sacamos la mitad, sería 2. Eso quiere decir que el exponente del segundo término debe estar aquí, el 2. Si en el primer término el exponente es 6, en el segundo término el exponente debe ser 3. O sea, si eso no se cumple, no se puede factorizar. Entonces miremos que estos dos trinomios pueden ser trinomios cuadrados perfectos. ¿Cómo nos damos cuenta? Que el último término del trinomio, si yo le puedo sacar raíz cuadrada y me da un valor exacto, tiene mucho de ser trinomio cuadrado perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora en los ejemplos. Me dan un polinomio y me piden factorizarlo. Entonces, mire que me dan un polinomio y me dicen factorizar. Lo primero que tenemos que mirar es factor común. Aquí el coeficiente más pequeño es 5. 5 no es múltiplo de 7. O sea que si descomponemos el 6, aquí me daría 2 por 3, aquí sería el 7 y el 5, o sea que no hay nada en común. La variable x faltaría aquí en el tercer término, o sea que no hay factor común. Como no hay factor común, entonces miramos los términos. ¿Cuántos términos hay? 3. Entonces pensamos en los trinomios. Mire, me dan 3 términos, pensamos en los trinomios. ¿Está ordenado? Sí. 2, 1, 0. ¿Cumple la condición para factorizar? Sí. La mitad de 2 es 1. Aquí está el exponente 1. O sea que se puede hacer el procedimiento para factorizar. Hay varios métodos. Para cada trinomio hay un método de solución, pero yo acostumbro a utilizar un solo método para resolver los tres. O sea que yo los tres los voy a explicar por un solo método, el que vamos a trabajar. Entonces, procedemos a hacer lo siguiente. El que manda aquí la parada de todo es el coeficiente del primer término. El coeficiente del primer término en este caso es 6. O sea que es diferente de 1, por lo tanto es de esta forma. AX2 más BX más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el primero y el tercer término por ese coeficiente. O sea que voy a multiplicar el primero y último término, lo voy a multiplicar por 6. Entonces me quedaría 6 por 6, 36, x a la 2. Este sería el resultado del primer término multiplicado por 6. Más por menos me daría menos. Y 6 por 5 me daría 30. Entonces, mire, ¿qué multiplicamos? El coeficiente del primer término lo multiplicamos por el primer término y por el último término.
y me dieron estos resultados. ¿Qué hacemos ahora? Abrimos dos paréntesis y esos dos paréntesis los dividimos por el número que multiplicamos. O sea que en este caso, si yo multipliqué por 6, estos dos paréntesis tengo que dividirlos por 6. Y ahora el proceso es el siguiente. Para hallar los valores que van en estos paréntesis, le sacamos a este primer término que obtuve la raíz cuadrada. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 36? La raíz cuadrada de 36 es 6. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de x a la 2? La raíz cuadrada de una potencia es sacarle la mitad al exponente, y esa es la raíz cuadrada. O sea que la mitad de 2 es 1. O sea que la raíz cuadrada sería x. Pasamos la variable y la mitad de 2, 1. O sea que ya encontramos la raíz cuadrada. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a colocar los signos en los paréntesis. Pero antes, este resultado que me dio aquí lo paso igual al otro paréntesis. Este mismo resultado lo escribo en el otro paréntesis. Escribimos el mismo resultado en el otro paréntesis. Y ahora vamos a buscar los signos. Entonces el signo del segundo término lo bajamos al primer paréntesis. O sea que aquí vamos a bajar el signo más. Y el signo del segundo paréntesis multiplicamos los signos del segundo y tercer término. O sea que más por menos me daría menos. O sea que ese lo colocamos en el segundo paréntesis. O sea que vuelvo a repetir. El signo del segundo término lo bajamos al primer paréntesis. ¿Y cómo encontramos el signo del segundo paréntesis? Multiplicamos los signos del segundo y tercer término. Más por menos me da menos. Entonces aquí nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta estos conceptos que vamos a explicarlos acá. Vamos a explicar estos conceptos que deben quedar claros. Entonces mire lo que pasa con esto. Nosotros vamos a mirar estos signos, mire, que los signos pueden ser signos distintos, que los tengo en esta parte, o signos iguales, que están en esta parte más inferior, en esta parte inferior. Entonces, mire, ¿qué posibilidades hay aquí? Que aquí me dé más y menos, o acá el menos y acá el más, o sea que me daría esta posibilidad. O sea que cuando los signos son distintos, en este caso mire que los signos son distintos, yo voy a buscar dos números, que al restarlos me dé el coeficiente del segundo término. O sea que ahora voy a buscar dos números que al restarlos me dé 7. Entonces, ¿por qué? Porque los signos son distintos. Mire, aquí me dio más y menos, o me podía haber dado menos y más. ¿Y qué pasa cuando los signos son iguales? Que aquí le dé más y más, o menos y menos, sería esta parte. Ya no busco que restado, sino que al sumarlos me dé 7. Entonces yo busco dos números aquí que al sumarlos me dé 7. Entonces, y al multiplicarlos me dé 30. Entonces, en este caso que voy a buscar, dos números que al restarlos me dé 7 y al multiplicarlos me dé 30. Entonces, para eso descomponemos este número 30. Vamos a descomponer el 30. Hay dos formas para hacerlo. Voy a explicar las dos formas para poder encontrar estos dos números. Entonces, cogemos este número que me dieron acá, el último número, el del tercer término, y buscamos. Primero lo vamos a hacer con las tablas de multiplicar. Lo vamos a hacer con las tablas de multiplicar. Entonces, vamos a explicar. Estas son las dos formas. Vamos a explicar la primera forma. Esta forma se utiliza cuando el número que me dan acá es pequeño, o sea que si me dieran un 850 me tocaría hacerlo por esta otra forma, pero cuando el número es pequeño lo puede hacer por esta forma y la vamos a explicar. El número que me dio fue 30, entonces aquí tenemos el 30. Y utilizo las tablas de multiplicar, empezando por la tabla del 1. ¿Por qué multiplico el 1 para que me dé 30? Por 30. Luego sigue la tabla del 2. ¿Por qué multiplico el 2 para que me dé 30? Por 15.
Luego la tabla del 3. ¿Por qué multiplico el 3 para que me dé 30? Lo multiplico por 10. ¿Por qué multiplico el 4? El 4 no hay una que me dé 30, no hay una tabla que me dé 30, entonces paso al 5. El 5 para que me dé 30 lo multiplico por 6. Y a partir de ahí se empiezan a devolver los números. Mire, la tabla del 6, luego seguiría la del 7, no hay, la del 8, no hay, la del 9, no hay, luego viene la del 10, entonces la del 10, luego viene el 15 y ya se empiezan a devolver los números, ya serían estos mismos números. Entonces yo empiezo a buscar entre estos números, como los signos fueron distintos, que restados me den 7, entonces yo empiezo. A 30 le quito 1, me da 29, no me sirve. Al 15 le quito 2, me da 13, tampoco me sirve. Al 10 le quito 3. Mire que ese fue el número. Los números que me sirven de estos son el 10 y el 3. O sea que el número mayor lo colocamos en el primer paréntesis y el otro número en el segundo paréntesis. O sea que el 10 lo colocamos en el primer paréntesis y el número pequeño en el segundo paréntesis. Entonces mire lo que tenemos. Miremos la otra forma. La otra forma es coger el número 30 y descomponerlo en factores primos. O sea, mitad de 30, 15, tercera de 15, 5, 5 es número primo y coloco el 1. Y los números están aquí en esta parte, no los busque por otro lado, que están aquí. Entonces, mire, el 30 y el 1, aquí estaría ese. Luego, dejo quieto el 2 y multiplico estos dos. O sea, que dejo quieto el 2 y al multiplicar estos dos, 3 por 5, 15. Luego, dejo quieto el 3 y multiplico estos dos, o sea, 2 por 5, 10, que sería el de tercero. Y el último, dejo quieto el 5 y multiplico estos dos primeros, 2 por 3, 6. Y aquí están todas las posibilidades para encontrar esos números. Cuando el número es grande se hace este procedimiento y cuando son pequeños con las tablas de multiplicar. Bueno, miremos otra cosa. Este número, si usted este número le puede sacar raíz cuadrada, o sea que el valor es exacto, tiene mucho de ser trinomio cuadrado perfecto. En este caso, mire, 30. La raíz cuadrada de 30, no hay un número exacto que me dé, multiplicado por sí mismo me dé 30, o sea que no es trinomio cuadrado perfecto. Entonces seguimos con nuestro caso de factorización de trinomios. ¿Qué hago ahora con cada paréntesis? Tengo que sacarle factor común. Entonces el 6 al descomponerlo me daría 2 por 3. El 10 al descomponerlo me daría 2 por 5. El 6 al descomponerlo, 2 por 3. El 3 como es número primo lo bajamos. Entonces mire que, ¿cuál es el factor común de este primer paréntesis? El factor común es 2. Porque la variable x está en un solo término, aquí no está. O sea que el factor común es 2. Sacamos el factor común y abrimos el paréntesis para multiplicar. ¿Por qué multiplicamos el 2 para que me dé 6? Lo multiplicamos por 3. La x, como no es común, quedaría dentro del paréntesis. O sea que me quedaría 2 por 3, que me daría 6. Y bajamos la x. Bajamos el signo más. ¿Y por qué multiplico el 2 para que me dé 10? Lo multiplicamos por 5, o sea, 2 por 5, que me da 10. Ahora vamos a sacar factor común al otro paréntesis. ¿Cuál es el común? El común es el 3. Entonces sacamos el número 3. ¿Y por qué lo multiplicamos para que me dé 6x? Entonces el 3 lo multiplicaría por 2. La x, como no es común, quedaría dentro del paréntesis. O sea que me quedaría 3 por 2, 6, y bajo la x. Bajamos el signo menos. ¿Por qué multiplicamos el 3? Para que me dé 3. Lo multiplicamos por 1. Entonces, lo multiplicamos por 1. Entonces, mire, ¿qué hacemos con toda esta cantidad? Está dividida por 6. Entonces, mire que eso está dividido por 6. Entonces, mire que lo dividimos por 6. Este 6 debe desaparecer.
Como este 6 debe desaparecer, para eso fue que hicimos factor común acá. Mire, si yo multiplico 2 por 3, me da 6, y al dividirlo por 6 me daría 1, o sea que se cancelarían. Cuando la misma cantidad que me da arriba en el numerador se cancela con el denominador, que es el que está en la parte de abajo. O sea, 2 por 3, 6, se cancelaría con el 6. Entonces, mire lo que me quedó. Al cancelar el 2 y el 3, 6 con el 6 que está en el denominador, me quedan los paréntesis. Y esa sería la respuesta. Pero analicemos lo siguiente, que cuando a mí me dan un trinomio y lo factorizo, el resultado que me dio fue un producto notable. Este es el producto notable de la forma mx más a por nx más b. Entonces ya sabemos que se multiplican los medios, se multiplican los extremos, primero con primero y segundo con segundo. Y me daría el trinomio. Entonces, mire, me dan el trinomio y obtengo un producto notable. Me dan el producto notable y obtengo el trinomio. O sea que son inversos. Tener claro eso. Hasta pronto. Y recuerda, el futuro está en tus manos. Que sean felices. Javier les dice.